Preparar el importante duelo del viernes ante el Athletic B. El equipo de Julio Cobos afrontará el partido a 4 puntos de la permanencia. Y el cacereño femenino también descansa. Después de su 0-0 con el Villarreal, las extremeñas no volverán a jugar hasta el 25 de abril por el parón de selecciones. Al margen del fútbol, hoy comienza la Itxiula País Vasco de ciclismo. En la prueba estará el trujillano Jorge Gutiérrez. La carrera comenzará con una contrarreloj individual por Bilbao. Aquí lo dejamos. Nuevo repaso a la actualidad cuando sea la 1. Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio. Pasión, arte, bravura. El mundo del toro y el caballo en el paseillo. Todos los martes a las 9:05 de la noche, Víctor Molino te acerca la emoción de la tauromaquia y la elegancia del mundo ecuestre. Noticias, entrevistas, análisis y toda la actualidad de la fiesta brava y la cultura del caballo. El Paseillo, en Canal Extremadura Radio. En España, en 1975, yo no podía abrir una cuenta bancaria sin el permiso de mi marido. No podía trabajar ni viajar sola. El Código Civil me llamaba incapaz. Así era la ley. Estamos en 2026. Sigo ganando menos que él. Me interrumpen en reuniones. Me juzgan por cómo visto. Por si tengo hijos. Por si no los tengo. Me siguen matando por ser mujer. ¿De verdad piensas que ya somos iguales? Iguales. Con Luz Carmen Herrera. Los viernes a las 9 de la noche en Canal Extremadura Radio. Lo que suena, lo que está de actualidad, novedades, la música que impacta directamente en ti. En el paraíso. Cada semana descubre con nosotros en Música de Guardia las principales tendencias musicales, las charlas más frescas e intensas, la agenda de conciertos de la semana en Extremadura, escenario a escenario, sala a sala en un programa hecho para ti. Recuerda, todos los miércoles de 9:05 a 10 de la noche, Música de Guardia, la actualidad musical siempre contigo en Canal Extremadura Radio. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. ¿Sí tienes? No tengo. ¿Sí tienes? No tengo, pero me la sacan cuando me sacan desde abajo. Yo sí tengo, la verdad. Tengo un poquito de papel. Está puesta bien. Tú creías que no, pero estamos en la lista de los que adormecieron su conducta inconformista. Nos lo han robado todo y sin privarnos de nada seguimos siendo sus peones consumistas. Creías que no y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de hace tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener altos negocios suculentos. Siempre. Y no es fácil de encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuestas. Y si este mundo es de papel y le hagamos barcos con él, va a florecer, amanecer el nuevo de esta historia. Sí, sí. Bueno, pues vamos aquí, ¿no? Por el caminito. Vamos a ver si estamos en la lista. ¿Tú has mirado? Que si han mirado, si estás en la lista. Seguro. Y esos políticos que no dudan en empobrecer a generaciones para satisfacer la codicia de sus jefes, ¿verdad, Zanita? Sí, ya lo vimos. Y esos curas de la cruzada mezquinos, mudos ante la estafa que hoy sufrimos, y aún así nos reímos, a este circo fúnebre sí nos unimos. Y no es fácil encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuestas. Y si este mundo es de papel y le damos barcos con él, a florecer, amanecer es nuevo de esta historia. Mantenerse alerta
en esta selva de los ruidos, cosecha de propuestas que hayan en el camino. Después de tantos años, demasiado tiempo para aprender que la única vía es permanecer unidos. Y tú creas que no, y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de este tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener altos negocios suculentos. Sí. Y sigue. Dentro de esta historia. Dentro de esta historia estás tú, él, aquel. Poca importancia que le dan a no comer. ¿Pa' qué? Tus hijos aprender y que te mueras rapidito impuesto por doquier. Bueno, pues 12 y 11, tercera hora de sol, ya estarán ahora a tope en tu pueblo, ¿no? Sí, ya han empezado a las 12, ya suena a las 12 más o menos. Eso es como el boletín, ¿no? O sea, una vez que suenan las 12 y empieza. Sí, eso está ya. Hombre, algún minutillo, alguna cosa, si la procesión en ya en el el campo. En este país, de... cuando quedas a las 12 con la gente, bueno, las 12, 12 y No, cuarto, eso va un poco eso va a caño. Tabla, a ver, ¿no? Un minutillo arriba, un minutillo abajo, porque igual date cuenta que hay dos partes complicadas durante las fiestas de la recorredera. Una, la zona que se llama las Cuatro Esquinas, que es dentro de la calle que nos decía Mabel, que une las dos plazuelas. Es el sitio más conflictivo porque a partir de esas cuatro esquinas, que es por donde se acumula el mayor número de gente, los caballos también empiezan a reducir, una vez que pasan empiezan a reducir la velocidad porque la calle se estrecha mucho más, ¿vale? Y eso es complicado. Y para los jinetes y las amazonas, otro momento complicado es el comienzo, porque imagínate que estás rodeado de no sé cuántos caballos habrá este año, 150, 120 caballos, no sé, los que sean. Un montón. Entonces estás realmente todo el mundo tranquilo, parado, pero tienes que meterte en ese bullicio de gente para hacer esas famosas cremalleras que nos explicaban. Entonces ese punto algún caballo pues rehúsa un poquito, hay que darle una vuelta y ahí claro, si van ahí tres, que nos decían antes iban a hacer una collera de tres. Eso es lo más complicado. Eso es muy complicado, claro. Porque date cuenta, la calle es muy estrecha. Entonces a poco que uno de los caballos se quede un poco rezagado, van dos caballos por delante y uno por detrás. El que va por detrás está comiendo todo el polvo, toda la tierra, le va dando en la cara. Y es peligroso porque la gente, aunque sepan que están bajando caballos, a veces ves pasar dos, te giras, que es una costumbre habitual, que es lo que tienes que tener mucho cuidado al hacer, para ver por dónde vas, y si viene otro caballo por detrás, pues a veces se producen algún tipo de incidente. Mucho cuidado. Pero las colleras de dos sí que son habituales, ¿no? Eso que se agarran así por los hombros. Sí, es habitual, pero no deja de ser peligroso por lo mismo, porque se puede quedar uno atrás. Si la gente que ha ido más veces ya es consciente de eso, pero si vas por primera vez, lo que sí es verdad que es importante repetirlo 1000 veces, siempre mirando a la dirección, al sentido en el que bajan los caballos. No puedes despistarte lo más mínimo, te llama fulanito, oye, ¿qué tal? Espera, aguanta, siempre mirando en esa dirección. Y es verdad que siempre hay un montón de gente que te suele ayudar si por lo que sea te despista, pero mejor no despistarse porque es complicado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y luego, a todo esto, mientras tanto, la gente está comiendo y bebiendo tranquilamente en el suelo o en los balcones de las casas, si conoces a alguien que tenga casa allí en la calle, y los de las carrozas la están montando un poquito más arriba, pues ya... Luego las carrozas para la romería. No, las carrozas salen hoy también. Digamos que la carrera ha empezado a las 12, en torno a la 1:30 dejan de correr los caballos. Hay una vuelta o dos vueltas de las carrozas, digamos que los caballos respiran, los jinetes también, y luego vuelve otra vez la segunda parte de los caballos hasta las 3 y poco. Y esa parte es la más complicada porque ya la gente va un poco desinhibida. Claro, sí. Y ya la gente va un poco más... Sí, desinhibida. Tú ya te acostumbras y tú ya crees que ya tienes todo controlado y a veces... y alguien te ha dado un vinillo y el vinillo. Y hay que tener cuidado. Bueno, eso es Arroyo de la Luz, que es muy conocida. Y luego también mandar un abrazo a Piedra Escrita, la Virgen de Piedra Escrita, y a Campanario. Allí está Lucía Herrero, luego nos lo se ha ido contará. Para allá ahora mismo, la cuarta hora entrará y lo contará, porque esa es una romería espectacular también en Campanario, ¿no? Sí, es muy bonita. Además, ahí, por ejemplo, sí que las carrozas tienen mucho más protagonismo que en Arroyo, aunque sí es verdad, me decían amigos este fin de semana que cada vez, digamos que lo de las carrozas en Arroyo ha tenido como temporadas durante unas décadas en las que ha habido unas carrozas espectaculares, otras que ha bajado un poquito cómo hacerlo, porque al final, quieras que no, lo que hacen es que hay que hacer muchas horas y hay que invertir mucho tiempo y tal, ¿sabes?
En fin, bueno, que esto es lo que hay, que no cuento más, que luego lo van a contar el resto de compañeros. Un abrazo para la gente de Campanario. También un saludo a toda la gente que está ahora en las romerías, que no son de carroza ni nada, que es irte al pueblo y ya está, ¿no? O sea, irte al campo, al sitio de... En Aliseda, por ejemplo, también hay fiesta, mañana hay fiesta también en Aliseda. Trujillo, por ejemplo, hoy Trujillo está vacío, después del chibiri de ayer, completamente vacío, todo el mundo en el campo celebrando, y hay muchísimos pueblos donde, pues eso, la gente hoy se va al campo, han tenido un día estupendo, así que todos ellos que no nos estarán escuchando, porque estarán allí dándole a la bota de vino, al chorizo y tal, pues un abrazo también para ellos. Venga. I found a place of my own. It feels like a way back home, where I try to get away from the things that I know. And I want to share that so the people I love can come and see. Ay, Dios mío. Boris Vázquez, ¿qué tal? ¿Tú no te has ido de romería? No, hemos tenido en el pueblo, hemos estado, pero la Semana Santa, ¿no? ¿Sí? Las 2 Semanas Santas, ¿no? De la gente que va a las celebraciones y las procesiones, y la gente que está con los amigos y la familia, ¿no? Así que... Bueno, muy bien, ¿no? Calorcito, Agustito, familia. Súper bien, súper bien. ¿Has ganado kilos o no? Yo creo que no. Como el meme este que sale por ahí siempre de cada vez que a Cristo le pasa algo, yo engordo, ¿no? Porque en Navidades engordo, en Semana Santa engordo. Es lo que decían, que es el punto donde todos se ponen de acuerdo, ¿no? En las vacaciones por Semana Santa o por Navidades se ponen de acuerdo todos. Estaba Extremadura este fin de semana, pero vamos, es que ya no cabía nadie más, ¿eh? Habíamos cerrado la puerta ya, porque ya no cabe más gente, ¿eh? Ya no cabe más gente. A tope. Así que muy bien, con alegría, ¿no? La gente, cuando hace solecito y hay tiempo libre... ¿Y Mané, pues, qué tal tú? Todo el mundo a disfrutar. Yo bien. Sí, es necesario que dé algún tipo de explicación, pero creo que se sobreentiende. Mané, el hielo le ha sentado mal. Se sobreentiende, que lo he pasado bien. Y hasta aquí puedo leer. Ya está. Mira, que eso es lo bonito. De todas formas, si te preguntan la eso, vulnerabilidad Mané, del cuerpo humano. Tú no respondas a la primera. Tú piénsatelo que vas a decir, porque luego lo puedo utilizar mal, ¿eh? Pues se puede utilizar en mi contra, ¿no? Claro, como se decía en las películas, ¿no? Esa es la recomendación fundamental hoy de nuestro coach, Boris Vázquez, de Escuela 3 Talentos de Extremadura. No respondas a la primera. Es lo que siempre se ha dicho de cuenta hasta 10, ¿no? Sí, yo siempre les recomiendo que cuenten hasta 200. ¿Sí? Sí, porque 10 segundos termina siendo una cuenta regresiva. 9, 8, ahora te voy a dar una leche. 5, 4, ¿no? Y al final es muy te poco, la doy, ¿no? Claro. Pero si tú le das a las emociones un par de minutos, las emociones cambian. Pero si le das 10 segundos, ¿no? Por eso, esto es científico, ¿no? Por eso es importante no contar hasta 10, sino contar hasta 200 o 300, o darte una vuelta, o tiempo fuera, que se hacía a veces a los niños, pero los adultos también necesitamos, ¿no? Al rincón de pensar, ¿no? Vete al rincón de pensar. Pero esto para los adultos sobre todo, no solo para los niños, ¿no? Me estoy acordando, he visto este fin de semana, me salía en internet un señor vestido así como de judío que vendía un libro de autoayuda y tal, y entonces era muy chulo porque hablaba un poco del mundo de los negocios, ¿no? Y aparecía ahí sentado en un coche de estos súper de lujo y tal. Y decía que una de las recomendaciones que aprendió de su abuelo era esa, que en las reuniones, cuando no tenía claro qué es lo que iba a decir, él era siempre el último, en los negocios, ese tipo de cosas, el último en hablar, y que era muy escueto en la conversación, porque eso, digamos que eso era una estrategia también de negociación. Me hacía gracia, lo comento aquí, porque un poco más relacionado con eso, ¿no, Boris? Sí, por ejemplo, en el tema de no responder a la primera, si tú hablas poco, luego tienes menos de qué arrepentirte, o sea que ese tema funciona. Y segundo, si tú hablas poco, las emociones no se incrementan, ¿no? Porque la emoción, ¿cómo se incrementa, no? Tú estás callado pensando. Cuando estás pensando, ya estás calibrando tu enfado. Pero si tú hablas, la energía de tu cuerpo y el volumen de voz que tú le apliques aumenta esa sensación o esa emoción que tú tienes de enfado. Y si luego ya el otro reacciona, porque va a reaccionar al ver tu cuerpo enardecido o tu gesto, ¿no?, de enfado, va a incrementar más. Entonces al final es una espiral, ¿no?, que va creciendo. ¿Y dónde empieza? Si tú te callas, si tú hablas poco, si tú esperas, que es un poco lo que queremos, ¿no? Que la gente luego no se arrepienta, ¿no?, de haber dicho cosas que luego porque luego no es igual pedir disculpas, ¿no? Otra de estas fábulas que hay que te cuentan, y de un sabio contaba un día y tal, ¿no? Que dice, tú cada vez que tengas una discusión gorda con alguien cercano, con alguien del trabajo, lo que sea, imagínate que clavas un clavo en una valla, ¿no? ¿Has oído esa historia? Sí, de pequeño. Entonces vas clavando cada vez un clavo en una valla, ¿no? Cada vez que tienes una de esas. Entonces luego cuando pides disculpas... ¿Cómo clavas un clavo en una valla? No, imagínatelo. Vale, ya. El ejercicio mental. La metáfora.
metáfora, es la metáfora. Es la metáfora. De que clavas un clavo, con esa discusión acabas de clavar un clavo en esa valla. Entonces, cuando pides disculpas o te arrepientes y dices, oye, que perdona, me he venido arriba, me he calentado un poco y tal, es como si sacaras el clavo. Pero claro, la valla ya no queda igual, queda el agujero del clavo, ¿no? Entonces, sí, ha sacado el clavo, ya no está ahí, pero ha dejado su rastro, ¿no? Entonces decía, si lo has hecho muchas veces, pues imagínate la valla como está ya con tantos agujeros de clavos ahí, aunque el clavo lo hayas sacado, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, en una discusión en caliente le puedes decir a alguien, es que tú no sirves para nada, te hemos contratado por pena. Imagínate. ¿Cómo se pide perdón con eso, no? O en una discusión de una pareja, uno le dice al otro, no, es que en realidad nunca te he querido. ¿Cómo solucionas eso? Uf. O en la relación de padre con hijo, no, es que al final tú eras el hijo que nunca hemos querido. O sea, ¿cómo solucionas eso, no? O sea, por eso es tan importante esperar, no estar tan caliente para decir las cosas y dar el tiempo, ¿no? Porque luego es que no hay manera de pedir perdón cuando uno suelta ese tipo de frases tan duras que en medio del enfado uno las dice. Porque el enfado distorsiona la realidad y la interpretación. Incluso a veces aunque no las piense, ¿no? O sea, hay gente que si es muy caliente de carácter y el otro te ha hecho daño o te estás en un momento muy dolorido, incluso puede ser que a veces digas cosas que no piensas solo porque sabes que vas a hacer daño, ¿no? Claro que sí. Claro porque abres sí. las compuertas y dices, bueno, de aquí ya voy con todo. Sí, ¿no? Incluso, imagínate que no digas una frase hiriente, pero lo dices con el tono de voz adecuado y es más hiriente que si lo hubieras dicho, que también ocurre, ¿no? Sobre todo de gente que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, que tu papá o tu mamá te digan algo, por lo poco o lo que no te dicen es más duro que lo que te dicen, ¿no? A veces uno dice, prefiero que me pegue mi padre, ¿no? Pero que no me diga eso, ¿no? O prefiero que mi madre me pegue, pero que no me diga eso. Porque eso duele, ¿no? Claro, pero el problema está en cuando mides... que hay una película que se llama Roma, ¿no? Que hay una discusión que tienen una pareja, ¿no? Y ella está esperando que él diga algo y él se queda callado, ¿no? Entonces luego pasan historias, no sé qué tal, y cuando ella vuelven a hablar del asunto y tal, y recrimina, dice, no me dijiste nada, yo estaba esperando que tú, no digo el contexto para que vean la película, ¿no? Pero ella esperaba que él dijera algo en esa situación y él no dijo nada, ¿no? Claro, también es muy difícil discriminar esos momentos, porque hay momentos en los que quedarte callado es el problema. Claro, para mí el criterio siempre tiene que ser la conexión. O sea, tú no te puedes pelear hasta el punto que te desconectas del otro y eres capaz de insultarlo, pero tampoco te puedes quedar callado hasta el punto que desconectas del otro. Para mí ese criterio me ha gustado siempre, ¿no? El de la conexión en una conversación o una discusión. Luego está la gente que dice, no, es que yo soy así de sincero, y es que yo digo las cosas a la cara y soy muy sincero, ¿no? Claro. Que es lo que se dice siempre de sinceridad o sincericidio. Claro. A mí siempre me gustaba una cita que leí hace muchos años y decía, la sinceridad no es un hacha para partir realidades, la sinceridad es un bisturí. Y eso me gusta a mí. O sea, cuando las personas dicen eso es porque no están siendo sinceros. ¿Qué están haciendo? Dando su versión de la realidad, su juicio prematuro muchas veces o inexacto, dicho con mucha emoción en caliente. Eso no es sinceridad. Sinceridad es cuando tú en el momento pertinente dices algo que la otra persona realmente le llega, le ayuda o le fortalece o le cuestiona. Pero eso es la sinceridad. Pero claro, ya parece que la sinceridad es vomitar, ¿no? Palabras, ¿no? Eso no es sinceridad, eso es un desahogo emocional en público. ¿Eso es lo que sería una gente sin filtro? O... Exacto, sí, una gente sin filtro, que mucha gente se enorgullece, es que yo soy sin filtros, y la gente me conoce así, ¿vale? Entonces todos nosotros nos adaptamos a ti, ¿no? Todos nos adaptamos a ti como seas. ¿Y en qué momento tú te adaptas a mí? ¿Qué tal si yo también soy sin filtros contigo? ¿Qué tal si yo también soy... no con el tema del filtro, con lo que sea, ¿no? Imagínate, tú eres sin filtros y yo soy irresponsable contigo, ¿te parece? Si te voy a aceptar como eres, entonces dicen, no, ya no. Que por eso dicen que las cenas de empresa siempre tienen un problema, porque claro, bebes y, claro. y cada copita te quita un filtro. La verdad del borracho, claro. Claro, exactamente. Sí, exacto. Y entonces puedes llegar a decir cosas de las que luego te arrepientas, ¿no? Sí, yo por eso es importante. Algún día tengo que hacer un programa cuando se acerquen las fiestas de fin de año para prepararse, cómo que el alcohol te distorsione la realidad, claro, te corta todas los criterios de ciudadanía o de decoro, ¿no? Es que eso es lo que pasa.
La gente lo interpreta como, no, me hace más libre, me dice, no, es que te quita tus restricciones normales de una sociedad adulta, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? O sea, que eso no es... Porque hay gente también que lo identifica con tener carácter, ¿no? Con el decir, no, es que te dice las cosas a la cara y te las dice ahí bien y tal. Claro, pero al final, ¿qué ocurre, no? Que, vale, tiene carácter, pero ¿y si yo tengo carácter? Ya no le gusta, ¿no? Mucha de la gente es que dice, yo me gusta sin filtros o tal, luego cuando tú eres lo mismo, igual que la gente que hace bromas, dice, no, me gusta, lo primero que se me ocurre y lo suelto. Pero cuando les toca recibir las bromas ya no les gusta mucho. Entonces, porque hay mucho de parcialidad, ¿no? Mucho de estar en el otro lado, no estar pendiente de la conexión o de la relación. ¿Y qué es el caso Phineas Gage? Ese es un caso que yo estaba pensando traerlo, porque tiene que ver con este filtro, ¿no? Ocurrió como hace 100 años, es un caso muy antiguo de inteligencia emocional que se refiere, y es un caso real de un trabajador en unos trenes que hacían explosiones para abrir las cuevas y por donde pasa el tren, los túneles, ¿no? Y una vara de hierro le atravesó el cráneo, pero no murió. Y eso fue lo fascinante, que cuando lo llevaron a urgencias, le retiraron la barra de hierro que le había atravesado el cráneo, él podía seguir con los 5 sentidos, ver, oír, podía caminar, podía hablar, todo. Y entonces dijeron, qué suerte, no le ha pasado nada. Pero a cabo de las semanas siguientes, él empezó a cambiar de comportamiento. Y entonces empezó a decir palabras como estas malas palabras, ¿no? Tacos, exacto, que nunca lo había hecho. En otros momentos empezó a perder la paciencia. En otras empezó a llegar tarde al trabajo. O sea, empezó a tener un comportamiento errático que no había tenido. Y hasta que luego investigaron qué tenía, y era que la barra de hierro le había atravesado una parte del lóbulo frontal donde está la sede de la agresividad y de la inhibición de la agresividad. Entonces se había desregulado solo las emociones. O sea, todo lo demás de su córtex y de su funcionamiento cerebral estaba perfecto, pero las emociones se habían afectado. Y entonces, al no tener una experiencia emocional, vivía sin filtros, pero hasta tal punto que empezó a perder las decisiones que tomamos normalmente, como leer un periódico, venir al programa, que parecen como muy racionales, todas son emocionales. Al quitar el elemento emocional, él empezó a dejar de tomar decisiones, empezó a dejar de comportarse de una manera humana normal. Esto es un guión de una película, ¿eh? O sea, es buenísima la historia. Sí, y al final, ¿qué pasó? Lo triste de la historia es que él al final empezó a beber, empezó a tener comportamientos que nunca había tenido, lo echaron del trabajo, se cambió de país y al final terminó dejándose morir y murió. Y se dejó la familia, dejó la gente que le quería. Fue triste y fue porque el elemento emocional se había quedado anulado al atravesarle esa barra de hierro. Es curiosísimo. Fíjate. Pero todo lo demás, tú le veías que estaba sano. Pero para nosotros yo lo he traído porque para que nos demos cuenta el poder que tienen las emociones en todo, no solamente en las cosas emocionales de abrazar o de ser empático o de hacer equipo o familia, sino también en decidir llegar puntual, tener un trabajo estable, tener unas rutinas, ¿no? Claro. Impresionante. Sobre el tema este de más vale una vez colorado que 100 veces amarillo, ¿eso cómo lo ves? El tema de gente que, claro, no dice nada y aún llega un día que dice, ahora vamos a abrir la compuerta, claro, que vamos a traer un ejemplo ahora buenísimo que nos han mandado tú, de lo que es eso, de lo que es decir, venga, a por todas. Así es. La recomendación siempre es, si se está hirviendo el agua, deja salir el vapor poco a poco para que no estalle. Y una vez la cara colorada significa decir las cosas con la manera adecuada, con el tono adecuado, lo que se llama asertividad, y no esperar el día en que reviente, ¿no? Entonces, eso siempre es mejor, ¿no? Eso sí es sinceridad. Lo otro sería vomitar palabras, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para arreglar esto, pero vamos a escuchar el ejemplo que tú nos traes. El ejemplo es largo, recomendamos que vean la serie Succession, es muy famosa, ¿no? En HBO. Hay un momento, bueno, cuenta tú exactamente, vamos a escuchar la escena desde el principio, pero no entera porque dura varios minutos, ellos van calentando, y venga, soltamos la libre y tal. ¿Qué es lo que pasa en esta escena que vamos a oír? Está la pareja, está Shiv, que es la hija de 3 hermanos, que son gente súper rica, ¿no? Con el padre y el padre había fallecido hace poco, de tal manera que los nervios al flor de piel. Y él había tenido una relación con Tom, que es su marido, durante ya mucho tiempo, pero la relación nunca fue buena. Y en algún momento como que se callan cosas, no se dicen las cosas de verdad, se aguantan por compromiso, etcétera. Entonces, en algún momento en que la cosa está más tensa porque hay una negociación que podría dejar al marido sin trabajo y todo era a favor de ella, no a favor de él, entonces al final
revienta, ¿no? Revienta. ¿Podemos tener una conversación en serio? ¿Con el escorpión? Era en plan amistoso. Era en Sí, plan amistoso. seguro. Amistosísimo. Ja, ja, ja. Sí, no, soy un escorpión. Y tú una hiena, una rata callejera. Mejor dicho, una puta serpiente. Eres una serpiente muerta que se pone de pajarita, Tom. ¿Por qué no te hace gracia? Creo que hay que levantar la liebre. ¿Sí? Sí. Claro. Aquí es donde A mí dice, me venga. parece que puedes llegar a ser una persona sumamente egoísta y considero que te resulta muy complicado pensar un poco en mí. Y creo que no deberías haberte casado conmigo. ¿De qué vas? Tío, ¿de qué coño vas? Tú me pediste la mano. Me pediste la mano estando en mi peor momento. Mi padre se moría. ¿Qué pensabas que diría? Tal vez que no. No quise herir tus sentimientos. Oh, muchísimas gracias. Como me lo ahorraste cuando te tiraste a todo el listín telefónico. Vete a la mierda. Eres un cateto. Y luego, un cateto de derechas. luego lo ocultaste porque te producía terror ver lo espantosamente horrible que eres. Tú solo estabas conmigo por el poder. Pues ya lo tienes, Tom. Ya lo tienes. Estoy contigo porque te quiero. ¡Mentira! Follas conmigo por mi ADN. Follaste conmigo para escalar socialmente porque tu familia al completo es pobre y provinciana. Eso no es una descripción correcta, no es... ¿Que no? Tu madre me quiere mucho más a mí que a ti, como está chiflada. ¿Quieres levantar la liebre? Bien, tú me traicionaste a mí. Tú ibas a permitir alegremente que me enviasen a la puta cárcel, Shib. Y trataste de hacérmelo olvidar con ese vino imbebible de mierda. Y no quieres tener conmigo un hijo porque no llegaste a pensar que estarías conmigo más de 4 años ni siquiera. Te ofreciste a ir a la cárcel, Tom. Te ofreciste porque eres servil. Eres servil, eso eres. Eres totalmente incapaz La de pensar discusión en es ninguna brutal. otra persona que Brutal. Es de las peores. Y esto va a más y dura varios minutos. Sí, sí. Pero es brutal, o sea, ya, porque claro, además ya dice, venga, como dice ella, levantemos la liebre, Sí, ¿no? sí. Y entonces, venga, pues vamos con todo. Y claro, a medida que abres la compuerta, cada vez la abres más, o sea, cada vez sale más mierda. Sí. Y ya llega un momento que es, pues eso, se dicen todo, ¿no? Claro, y entonces aquí lo he traído porque es el mejor ejemplo de esto no es sinceridad, porque cada uno está diciendo una sarta de frases duras, crueles, para hundir y herir al otro. Entonces, esto no puede ser sinceridad. Y por otra parte, vemos que va creciendo cada vez más. El tema es, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Qué hacemos con esto, no? Y por eso yo he traído algunas ideas que pueden ser útiles, y la primera es cambiar la fisiología. Es decir, esto no lo paras porque te pares a pensar. Ellos tienen que separarse inmediatamente. O sea, es decir, uno de los dos tiene que irse de ahí. Si se va, se corta. Y eso es que tu cuerpo se obligue a tu pensamiento, porque tu pensamiento no va a parar, va a peor, y tus palabras también. Entonces lo único que lo corta es o que alguien entre y diga, mira, se acabó, cada uno por su lado, alguien que tenga poder sobre ellos o buena relación. Lo otro, que ellos míos se vayan. Otra opción, que el tono de voz no cambie, y eso también influye. Si tú mantienes el tono de voz más calmado y tranquilo, influye que esto no crezca. O, por ejemplo, otra opción, que algunas de estas cosas, en vez de ser habladas, sean escritas. Cuando son escritas, también cambia el tono. Porque yo te escribo, ¿no? Pero a mano, en un papel. Reflexivo, ¿no? Sí, es más reflexivo, Sí, pero escribir en un papel. No escribir un mensaje de WhatsApp, que ahí también estás caliente. Entonces, de todas maneras, el punto donde están ellos es terrible, y las cosas que ya se han dicho no tienen retorno, ¿no? Sin embargo, en la historia hay sorpresas. El que quiera ver la serie se sorprende que después de esto puedan seguir ellos en relación, ¿no? Sí, la verdad que sorprende. Claro. Y el otro tema es romper algunos patrones, ¿no? O sea, en este patrón están como quién gana, quién tiene el poder, quién se sale con la suya. Entonces, ese es el patrón que tienen que romper. Y luego otro elemento más es lo que significan las cosas. Para ellos las cosas han significado cosas tan duras que al final esta conversación es como la síntesis de lo que ya se han dicho. Pero la clave es, todo esto que estamos diciendo sirve antes de que explote, porque una vez que explota es más difícil recuperar algo. Todo esto es, para la gente que nos está escuchando, es para antes de que tengan este tipo de situaciones, ¿no? ¿Una frase para terminar? Pues una frase de Aristóteles, que es muy conocido por la filosofía, pero esta frase es sobre las emociones, ¿no? Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado correcto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo adecuado, eso no es fácil. Sí, claro, es que así cualquiera. Es claro, muy complicado. Por eso aparece la Escuela de Coach y 3 Talentos, para entrenar esto que no es fácil. Ahí viene la moraleja. Nos la ha colado. Te dejamos con más mensajes. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Disfruta el silencio, ¿no? En caso de duda, no lo digas. Exacto. Boris, muchas gracias. Me encanta, muchas gracias. Muchas gracias. Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Bueno, vamos ya con el tiempo de nuestra diligencia de los lunes. En Extremadura, el sol sale por el oeste. Un sol radiante de creatividad y campañas que brillan. Hacia allí es donde nos dirigimos. Hoy la diligencia se detiene frente a un viejo cartel de madera. Uno de esos que no anuncian, sino que recomiendan. Porque hay algo más poderoso que un anuncio. Cuando alguien en quien confías te dice qué elegir. Hoy hablamos de una figura clave en la publicidad, el prescriptor. De famosos que venden, de anuncios que funcionan y de otros que cruzan ciertas líneas. Historias de marcas, buena publicidad y polvo del camino. Esto es La Diligencia. Hola, Clint. Hey. Madre mía, vamos mejorando la técnica, ¿eh? Bueno. Dentro de poco. Ensayo en casa, no lo sabéis vosotros, pero Pena que ensayo ya en no casa. estén de moda Me los ha faltado western. algún maldita sea, alguna cosa de esas, ¿no? Y luego al final de decirlo escupir. Como en las películas del oeste, que escupían siempre la vacinilla esa asquerosa. Y ¡Qué asco! ¡ping! La escupidera. Estaban todos mascando tabaco allí, tremendo. Tal. Es que claro, luego la realidad era bastante más sucia de lo que nos han puesto las películas. Es incluso peor de lo que... Peor todavía. Peor. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy bien, ¿y Hola, vosotros? Alex. Hola, muy bien. Claro, esos cowboys que venían después de meses con el ganado ahí y tal. Claro, eso se quitaban la camiseta y los calzoncillos como el papel de las magdalenas. ¡Qué asco! Era necesario, Antonio, esa imagen. No, pero claro, luego romantizamos mucho el tema, pero la realidad a veces es más así, ¿no? Sí, la cara B no salía. ¿Y cuánto ha dado de sí la publicidad, ¿no? En Sí. ese marco, ¿no? Bueno, pues sí, hoy traemos, como decíamos en la intro, un tema que es súper importante en publicidad porque es el prescriptor. Que, bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es el prescriptor? ¿Qué es? Pues el prescriptor, que ahora lo llamaríamos... Prescriptor que lo prescriba, buen prescriptor será, que ¿no? ahora lo llamaríamos influencer, ¿no? Porque es como que de repente parece que el influencer es el que ha inventado esta figura. Han inventado todos ya, los influencers han inventado todo en Y esta nada más vida. lejos de la realidad porque prescriptores Sí. hay así como de Creo que alguno toda de la ellos vida. ¿no? ha inventado una cosa que se llama pólvora que es maravillosa. Y otro día hablamos de eso. ¿De quién inventó la pólvora, no? No, que dentro del presentismo este que reina muchas veces en este tiempo, Sara, hay gente que habla como si hubiera inventado la pólvora o la ¿verdad? rueda. Claro, puesto con los influencers igual, ¿no? Sí, En sí. plan, pues no, pues el prescriptor no deja de ser alguien que influye en la decisión de compra. No tiene a priori por qué ser famoso, porque un prescriptor puede ser tu primo, un amigo, la vecina. ¿Qué pasa? Pues que Tu cuñado. Tu cuñado. Básicamente, prescribir es recomendar, ¿no? Cuando vas al médico te dicen prescripción médica. Pues es que el médico te dice lo que debes hacer para curarte. Pues en publicidad es quien te dice lo que debes comprar. Y en formato anuncio y en publicidad es normalmente quien sale en el anuncio diciendo lava más blanco, señora, compre esto, o lo que sea, ¿no? Que eso es Claro. de toda la vida. De toda la vida de Dios. Cuando decía De Aznar. toda la vida de Dios. esa De toda la frase vida me de Dios. encanta. ¿Qué pasa? Como Que cuando siempre... decía Aznar aquello de la gente dice que no, yo no corra, digamos, yo hago lo que quiero. Claro, pues- ¿Quiénes pues son un ellos gran para prescribirme? ¿Quiénes son ellos para decirme lo que yo tengo que correr y lo que tengo que beber, ¿no? Entonces, es verdad que las marcas se han apoyado siempre en caras conocidas, ¿no? Luego ya, eso, aparecieron los influencers, pero han tirado de deportistas, actores, presentadores. Y uno de los primeros audios que os traemos hoy es una campaña en la que participé yo cuando todo esto era campo, hace ya unos años. Hombre, que lo digas tú. Cuando aquí no había nada construido. Cuando aquí no había nada. Imagínate, Antonio. No había influencers. Imagínate, En ese momento no había influencers. en ese momento no había influencers tal y como los conocemos ahora, Claro. pero las portadas de Lola
Claro, seguían siendo los famosos. Bueno, de hecho el Lola era una tablilla de madera con un punzón le iban ahí. Y salía Isabel Preisler y Juan Pablo. Salía Juan Viriato, Claro, de hecho, Viriato se casa. Luego hablaremos. Luego os traemos un juego en el que os decimos famoso y nos decís las marcas. Pero bueno, pero ahora por llevar un poquito de orden con ese guión que Ale se ha currado, vamos a escuchar primero la campaña y luego hablamos de ese cambio de prescriptor. Venga. Reina, échame una firma, no seas así, hombre, por favor. Sí, claro, ¿para quién? Sí, para mí, para conductor del autobús. Tranquila, chata, que conduce mi madre. Me siento seguro. Grupama Seguros, seguro de ti mismo. Grupama Seguros, que en paz descanse, pobre también. Porque La campaña fue bien, pero a ellos les fue mal. Patrocinaron al Barcelona y ya se acabó todo. Se convirtió en... Sí, desde que no Plus renovaron Ultra. a Sara, se fue a la mierda. Se fue a la mierda. No, fue un poco antes. O sea, tú estabas allí en Grupama. Yo trabajaba en Grupama, sí. Yo, Tú abandonaste el barco antes de que se hundiera. Durante. Bueno, Me lo hicieron, me tiraron un poco por la borda. La reemplazaron por el yerno de un jefe. A ver, pero es que esos acabaron mal, ¿no? Sí. Ya se ve que esa política no es buena. No, aquello, bueno, hubo una compra, Grupama era una compañía francesa, una aseguradora francesa súper grande, y lo compró Catalán Occidente. Y le cambiaron el nombre, se convirtieron en Plus Ultra y sigue funcionando, ¿eh? Plus Ultra sí me suena, sí. Plus Ultra sigue funcionando y sigue teniendo ¿Y el yerno del jefe sigue todavía? Sigue allí. Siguen teniendo la oficina en la Plaza de las Cortes en Madrid, un edificio chulísimo. Entonces, antes de Pepe Reina, yo llegué allí con Pepe Reina, pero antes el prescriptor de Grupama había sido... ¿Os suena? ¿Quién era? Iker Casillas. Iker Casillas. Y fijaos qué curioso, porque pasaron de Iker, que era el primer portero de la selección española, en ese momento era San Iker, ¿no? Además, esto fue el año de Gracias Sara, fue el año del... Claro, del Iker boom, estaba en todo ganaron. lo alto. ¿Qué pasa? Que Iker, muy salado, no era. Y en cambio, Pepe Reina... Él es bueno metiendo ficha en internet, pero por lo demás no. Por lo demás, bueno, y jugando a fútbol. Que cometemos el error de pensar que una persona que es buena en una cosa va a ser buena en todas. Claro. Y además, Iker Casillas en ese momento anunciaba muchísimas marcas. Eso, es que luego vamos a hablar de eso también. Sí, tiene fama de que le gustan los billetes. Ya, sí. A ver. Entonces coge Grupama y cambia. Y dice, pues ¿a quién? A Pepe Reina, que aunque sea el segundo portero de la selección, que no juega ni un minuto, pero con las cancioncitas que era muy conocido, muy gracioso. Ya había sido lo de camarero, ¿no? Lo de, sí, justo, sí, estábamos ahí en esos años de cumbre. Pepe Reina ha sido hiper famoso. Claro, claro, los futboleros le conocíamos, pero todo el mundo le conoció a raíz de lo del camarero. Eso es. Entonces fue como en realidad, fue un cambio arriesgado, porque pasábamos de Iker Casillas, que era muy conocido, a Pepe Reina, que era menos conocido. El caché era diferente, también, claro. Pero fue una apuesta acertadísima, porque además el director de estos anuncios fue Javier Fesser. Los anuncios estaban en un tono de broma. De hecho, esta voz que oíamos era una del que sale en El secreto de la trompeta, en las películas de Javier Fesser y tal. Eso es, y lo convirtió en algo súper divertido. Y yo a día de hoy, cuando de vez en cuando comento que yo trabajé allí, la gente se acuerda de los anuncios. Y la gente se acuerda del Me siento seguro y se acuerda mucho más de Pepe Reina que de Iker Casillas. Yo no me acordaba. Ahí mezclamos lo que hemos hablado tantas veces del jingle, ¿verdad? Porque Me siento seguro es un jingle, es una canción hecha expresamente para esta campaña. Y mezclas eso con un prescriptor, con una estética... Claro, y no habéis recordado algo que la gente que recuerda la campaña sí lo tendrá en la cabeza, pero por si no lo recuerdan, claro, eran situaciones muy arriesgadas. O sea, salía un tipo que decía, ¿cómo va a conducir este hombre en un autobús y tal? Pues de hecho, que conduce mi madre, salía como... O sea, eran situaciones en las que, madre mía, ¿cómo me voy a meter yo aquí? Pero como vas con Grupama, pues te sientes seguro. Eran 4 anuncios, uno de ellos era el autobús, otro de ellos era que se tiraba un paracaídas y decía Pepe Reina, pues nunca me he tirado en paracaídas, y decía el otro, y yo sin instructor tampoco. Y decía, ¿cómo que sin? Entonces, ¿quién es el instructor de aquí? Dice, nunca me habría imaginado saltar en paracaídas con un instructor. Y dice la que iba de instructora, yo tampoco. Yo tampoco. Luego hubo otro que hubo que retirar, porque era como una tribu y parecía que se quería comer a Pepe Reina. En YouTube está. En YouTube está, o sea, lo quitaron de la tele. No es que comerse, es que decía mondongo. Mondongo, sí. Tongo, tiki, tiki. Es que lo viste ayer, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces parecía como que era una tribu de caníbales. Sí, pero bueno, se lo quería
Hubo una denuncia... No sabía si que... Eso sí. Bueno, hubo una si denuncia... solía comer o primero mondongón, como el chiste. Claro, es que había un chiste que era, pero primero mondongón. No sabía el chiste Claro, ese. decía reina para reine, mondongo, dondongo, algo así. Entonces Total, que hubo una denuncia. Sí, y con todo el espacio comprado en televisión, en El Hormiguero y en todos lados, no se quisieron meter en historia y retiraron el anuncio de la campaña, pero en YouTube sigue estando. Y luego había un cuarto, que ahora mismo no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Pero bueno, ahora vamos con ese jueguecito que decía Sara. Venga. De prescriptores y marcas. Yo creo que son fáciles. Venga. Venga, si decimos Fernando Alonso, ¿quién nos viene a la cabeza? ¿Qué marca? Fernando Alonso. Hace años. Renault. Bien, Sí, era Renault, mini punto para cuando Antonio. Conducía Renault, él conducía ese Claro, coche. Pero además era su... Esta siguiente es muy, muy fácil. George Clooney. El Nespresso. Nescafé, no, Nespresso. Empate a uno. Café Nespresso. Esta es un poquito más difícil, porque además hizo muchos... pero bueno, os doy una pista. Imaginaos que es la vecina que te recomienda algo. Nuria Roca. Uy, va. Nuria Roca es que anunció unas cuantas. Era agua, yo he visto anuncios de agua. Es que anunció un montón de He puesto Carrefour, pero vamos, que bien. Carrefour, pero había uno de agua sí, también. seguro. Esto de que viene con la botella de Un agua. segundo, que me acabo de acordar de otro. ¿Y Carmen Sevilla? Carmen Sevilla, el de la Philips, familia Philips, familia feliz. Esa no ese, lo es, sé. No. pues ese es un Oh, es jingle, un ese clásico. Recuerdo a Nadal con Kia también, que Nadal Bueno, siempre... aunque Ahora, la Kia- y ahora vamos Nadal. con Nadal. Vale. Ahora vamos con Nadal. Una hoja, otra hoja, otra hoja. Nadal, lo podemos llamar también el hombre anuncio. Sí. Porque Se ha ¿cuántos? levantado otras perrillas también con eso. Madre mía. Sí, también. ¿Sabéis cuántos Grand Slam ha ganado Nadal? 24, ¿puede ser? 22 ponía por ahí. 22. ¿Y para cuántas marcas que no anuncios ha hecho en su carrera? ¿Pero cuántas marcas? ¿En toda su carrera? En toda su carrera, ¿para cuántas marcas ha sido prescriptor? Yo qué sé. ¿Cuántas? ¿30? Que 15. hasta donde yo he llegado, y igual me he dejado alguna, pero creo que no, 27. Sí, pero y muchas coincidiendo al mismo tiempo. 27, Que es donde muchas- entiendo que generará Sí. un problema. Mira, Entiendo que tampoco serían baratas, claro. ¿Y sabéis decirnos alguna? Porque Bueno, hasta yo la de esta- Kia. Yo Kia, la que Kia, recuerdo. Kia. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que Nadal jugó los 2 últimos años por mantener sus patrocinios. Supongo. seguramente. Ahora, yo lo he visto hace poco en un anuncio de suplementos vitamínicos. Sí, ese tiene uno. Luego, bueno, ChatGPT decía que se estima que puede haber ganado 150 millones de euros con la publicidad. Yo diría que incluso más, porque tenemos Kia, tenemos Nike. Con Nike varias Sí, campañas, Nike, sí. con Gasol tiene varias. Luego Time Force, unos relojes también con Gasol al principio hace muchos años. Luego para Movistar, Cámara de Comercio de España. Hay varios después de la pandemia. Saldremos más fuertes, claro. Nadal al final encarna esos valores, que es realmente lo que hay que buscar en un prescriptor. Luego Iberia, Banco Santander, Amstel, Banco Sabadell. Amstel también. Amstel también. Amstel es de las recientes, de las últimas, que como que ya lleva una vida más distendida. Y ya puede tomar cerveza. Claro, Ya puede tomar cerveza. 0-0. Luego Colacao, que fue de las primeras, que salía su madre con... ¡Oh, es verdad! Pero eso es del comienzo, Sí, claro. sí, es... Yo Colacao siempre pienso en Jesulín. ¿No os acordáis de Jesulín cuando decía lo de qué cansado estoy, voy a tomarme un Colacao? ¿No os acordáis de esos anuncios? Yo la última que he visto se hizo de... muy famoso precisamente, pero que eso a veces pasa también con el tema de las marcas, que ellos tienen su propio jingle, pero se hace famosa otra parte. Claro. Porque lo que se hizo famoso fue lo de qué cansado Qué estoy. cansado estoy. Yo- me iba a decir Claro que Colacao y repite Omar todo el mundo. Montes, pero eran Squee y Omar Montes. Vale. Termino la lista, bueno, Sí. voy rápido. Mafre, Playtomic, L'Oreal, Quelly. Algunas es que no sabemos ni de lo que Hombre, son. L'Oreal con el pelazo que tenía al principio. Eso, con lo de, Claro. era el Vive. Sí, luego Poker Stars, Heliocare, NDL, Babolat, las raquetas, Uber Eats, estos había un par de ellos, estaban graciosos, Teledeporte, Banesto en 2009, Rosdor con 15 años, que es una marca murciana, que eso sí que, no, o sea, mallorquina, Armani, Tommy Hilfiger, Baleares, Bacardí y Richard Mille, que son unos... Pero os iba a decir, también está el tema de la marca turística, porque ahora a Carlos le pasa con Murcia, que es Hermosa Eres, ¿no? Claro. Él patrocina mucho Murcia y le patrocina El Pozo también, que es una marca murciana. Y lógicamente ellos han cogido a Carlos y son los que le están patrocinando. Claro, aquí también podríamos darle una vuelta y diferenciar entre ser actor para un anuncio, como por ejemplo en Uber Eats que salía Georgina, salía como todo el famoseo, ¿no? Es verdad. Sí. O ser prescriptor, que al final el prescriptor es como el que lleva
la marca por bandera, que sí que sería el caso de Carlos Alcaraz y el Pozo. Bueno, claro. pues prescriptores cualquiera que sale en el anuncio diciendo, lo que pasa es que algunos de ellos tienen el patrocinio continuado, como también Nadal con Kia, que es más continuado. Era y siempre, claro. Claro, a mí lo que sí ahora que estáis comentando esto, me estoy acordando de cómo le dieron la vuelta a los de Línea Directa cuando jubilaron a Matías Prats, ¿os acordáis? Matías Prats se tiró no sé cuánto tiempo siendo, digamos, en la figura que estáis defendiendo, ¿no? La del prescriptor. Sí. Y luego, para quitárselo del medio, se inventaron que los ciudadanos podíamos votar al próximo prescriptor de Línea Directa, que evidentemente no sé quién fue ni cuenta con ello, ¿no? Claro. Pero es verdad que le dieron ahí un giro a esta historia que, bueno, cambiarían un poco de Es que cuando una modelo, imagen ¿no? tiene tan arraigada su perfil, ¿no? Su prescriptor, cambiar no siempre es fácil. Claro, porque le pasó a Isabel Preisler con Porcelanosa. Con Porcelanosa, de Pero hecho también sigue era otra de las siendo. grandes marcas. Claro. Pero sigue siendo, y sus hijas han heredado el imperio. ¿Han heredado el imperio? ¿Son Porcelanosa también las hijas? Yo creo que sí. Bueno, ¿y qué os parece si escuchamos a un prescriptor extremeño, nacional, o sea, a nivel top y de actualidad? Esta campaña está publicándose, está ¿Ah, sí? vivo. A ver. Bien, ahora que estamos en familia, empecemos. Defensa, Diversificar. triple, Inversión a largo plazo. táctica de juego. Planificación financiera. Esa es la clave. Así se ganan los campeonatos teniendo claros los objetivos. Muy bien, ¿no? Y si necesito resolver alguna duda, lo hacemos juntos, ¿verdad? Claro, puedes contar conmigo cuando y donde quieras. Por eso nos llamamos Family Bankers, porque la familia es la base de todo. En finanzas como en el básquet, también se juega en equipo. Banco Mediolanum, coach financiero de la ACB. Descubre más en cualesontusmetas.com. El Mediolanum le está acogido a Calderón. Sí. Pues fíjate que antes hablabais de que Iker no tenía mucha gracia. Calderón es un tipo súper majo y muy cercano y tal, pero tampoco tiene mucho arte. No tiene mucho arte, pero tampoco está aquí haciendo el tonto. Pero o sea que con al final aquí lo que aporta es como serenidad, orden, equipo, que es un poco la templanza que tiene Calderón. lo que ¿no? era él en el deporte y lo que se supone que es con sus numerosas negocios. empresas y sus negocios, ¿no? Como que te aporta cierta fiabilidad. Desde este tipo tiene un montón de empresas Y que a funcionan. eso es a lo que se quiere agarrar en este caso la marca, que es Banco Mediolanum, a Y el a Family esos Banker. valores. Qué mala rima, Claro. el Banco Mediolanum. Mandamos un abrazo a Jota. A Jota. Banker de BNI. Y además le dije, vamos a llevar esto. Pues avísame cuando lo Nuestro llevemos. Porque Family Pues Banker. avisado queda. hombre, basta que, ya que tenemos un prescriptor extremeño, pues vamos a ponerlo, ¿no? Sí, Claro. sí. Claro. Así que, pues eso es lo que ha traído Banco Mediolanum con Calderón. Pero tenemos que dar un pequeño giro y hablar también de cuando las cosas no se hacen bien. Que esto es un tema que yo llevo varias semanas queriendo traeros, porque sé que os va a gustar. Porque últimamente veo, por desgracia, en muchos anuncios en Instagram. Claro, ¿qué pasa? Que antes hacer un anuncio solo era en la tele, no podía cualquiera. Ahora con las redes sociales, pues cualquiera puede hacer un anuncio y no siempre se hacen las cosas bien. ¿Y qué está pasando últimamente? Pues que veo bastante, otra vez, cosificación de la mujer. Que como publicista siempre queremos a alguien atractivo, ya sea hombre o mujer, eso sí, eso está dentro de los límites. Pero poner a mujeres con escotes bastante innecesarios, anunciando productos que no tienen nada que ver con lo que llevan puesto, porque oye, si es de moda, pues ¿Eso se está haciendo ahora otra vez? Sí. Uy, sí. pero un montón. O sea, lo de busco un hombre llamado Jax, Sí. ¿vamos a volver a verlo? Claro, ¿O qué? y Sí. poner, y además la postura, porque ya no es ni el escote ni la forma de vestir, que cada uno es libre de vestir como quiera y tal. Pero esa postura, enseñando, haciendo para enseñar un piso o para enseñar un ordenador. O para vender un ordenador. O para vender un ordenador, pues esto se está haciendo. Entonces, desde aquí, pues decimos que no a estas prácticas y que no a que los que tengan marcas y los empresarios no caigan en esta Pero tentación. hoy en día les van a crujir con eso, ¿no? No, ¿Sabes qué pasa? porque- Que como en Internet todo va tan rápido y al final si haces algo mal con quitarlo del medio se soluciona, pero la viralidad la has conseguido, las visitas, las views, las has conseguido, incluso los comentarios, los has conseguido, pues da la sensación de que todo vale. Entonces, ese anuncio probablemente en tele no va a aparecer, pero en redes va a aparecer, va a aparecer que lo estamos Y viendo. en tele sería un escándalo. En redes lo único que tienes muchos comentarios, muchas visualizaciones. De hecho, un amigo me decía, pues sí, lo he visto. Y digo, ¿y de qué marca es? Dice, no me Ni acuerdo. idea. Digo, claro, te acuerdas de lo que te acuerdas. Te acuerdas que ya está buenísima y que hace Claro, que está muy provocativa, ¿no? Y los gestos que hace, o sea, es que era ¿Y descarado. cuál es? ¿Cuál es?
No, es lo o sea, no has tenido el audio ese. No. Vale. No, porque no, el audio no aporta nada. Claro, el audio no. Hay que verlo. Sí, o sea, que no hay lema, no dicen nada, es solo, todo es visual. Sí, todo es visual. No queremos que vaya la gente a pinchar ese tipo de contenido, hecho, así que no lo Vale. Y lo único que dices al final es del piso, si quieres te lo enseño juntos, lo vemos juntos o algo así. Mensajes ahí. O sea, un poco es feo y es verdad, empresarias, no caigáis que se puede conseguir la viralidad de forma mucho más honesta y acorde a los valores de cada empresa. Y además que eso a la gente que conocemos esa marca decimos, madre mía, ¿qué estás haciendo? Y a quien no lo conoce, pues le da igual, porque solo está viendo el vídeo por lo que está viendo. Esto entra dentro de las tácticas esas de sexo gratis. Y ahora que tengo tu atención, vendo Twingo en buen estado, ¿no? Con pocos kilómetros. Claro, pero la A de atención, el método AIDA, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, que eso es un básico de publicidad, que es el acrónimo de atención, interés, deseo y acción. La A es lo primero, que es atención, pero es lo primero, pero no es lo único. Claro. Y si, captas una atención, pero para algo que no me genera interés, pues no sirve de nada. Vale. Pues sí. Vale, un poquito de humor, ¿no? Venga, Hay un perfil que me encanta, que se llama Hazme una foto así, que lo lleva Lorena no me acuerdo cómo se llama el apellido, pero Lorena es profesora de publicidad, tiene una agencia creativa y además es muy crítica con el mundo influencer. Entonces, hemos rescatado un audio suyo de un vídeo en el que nos explica esa diferencia entre UGC, porque aquí hablamos de prescriptores, pero tenemos un término nuevo que es UGC, que significa User Generation Content, que son esos vídeos que son generados por el usuario, que parece que son orgánicos, parece que no es publicidad, pero también es publicidad. Entonces, Lorena lo explica de una manera muy divertida y muy didáctica, y lo hemos traído hoy para vosotros. Si pasas mucho tiempo en Instagram, ¿qué pasas? Seguramente habrás visto la típica amiga lejana o prima segunda que de repente ha pasado de publicar sus vacaciones en Benalmádena a hacer reviews de potitos o de ballenas infantiles o de latillas de mejillones o de un coreano nuevo que han abierto en su pueblo. ¿Esto por qué? Pues porque ahora esta amiga tuya o prima o conocida se ha convertido en una influencer UGC, que es el acrónimo en inglés de contenido generado por el usuario. Estas influencers son, para que nos entendamos, las primas baratas de las influencers de toda la vida. O sea, no hacen publi porque tengan millones de seguidores, sino porque saben grabarse a cámara con cierta naturalidad mientras te recomiendan un champú o una crema. Son un poco como las dobles de acción de, ¿sabéis? En el cine, que no es Tom Cruise el que salta de un edificio a otro, pues esto igual. Ellas ponen la cara y la voz y la sonrisa casual para que luego las... Queda claro, bueno, ¿no? Más o menos. Sí. Quien lo quiera, el perfil se llama Hazme una foto así en Instagram, es buenísima. Es buenísima. O sea, seguidla porque es que te ríes muchísimo. Hace esta parodia de las influs de, ay, sí, claro, mira, es que te estás aquí con el champú que casualmente, bueno, es que es muy buena, les da una... Sí, pero eso ya no cuela, ¿no? Yo creo que ya... Pues lo hacían eso en médico de familia, cuando iban a desayunar y estaba la mesa llena de galletas, colacao... Eso se llama product placement, emplazamiento de producto. Pero que ahora lo que hacen es una cosa así, sí, salen claro, con los productos... Me costó un montón traer el audio porque todo era para verlo, ¿no? Y tienen un vídeo en el que critica a las que se beben algún potingue, como ahora está todo lleno de potingues o para adelgazar o para... Pues decía, y cazaba como a 5 o 6, como que se bebían el potingue, pero era mentira, o sea, hacían... Y se notaba que no se lo estaban bebiendo. O sea, que ni siquiera eran capaces de bebérselo. Wow. Y había uno de una línea, de una agencia de viajes, que todas las influs lo promocionaron y era una estafa. Y fue una estafa. Esa ha sido gorda. Sí, esa me acuerdo que fue los viajes vuelos. a 999 euros. Me acuerdo, pero fue una estafa que ha caído muchísima gente, esa es gorda. Bueno, ¿con qué nos despedimos hoy, Alex? Venga, pues traemos una canción muy divertida, con mucho contenido, que se llama Yo también quiero ser influencer. Y con esto, pues nos despedimos hasta ahora. Bueno, tú y un bizcocho también a las 8. Venga. Oye, pues qué bien. Muchas gracias, Alex, Sara. A vosotros. Yo también quiero ser influencer para ganar dinero, para pagar todas mis deudas haciendo puros videos, que me patrocinen compañías y decir que soy sincero, hablar de sus productos para que mi cuenta se llene de ceros. Yo también quiero ser influencer para ganar dinero, para pagar todas mis deudas haciendo puros videos, que me patrocinen compañías y decir que soy sincero, hablar de sus productos para que mi cuenta se llene de ceros.